Alrededor de las 11:30 de la mañana del viernes 14 de julio de 2017, el teléfono de Carlos Gutiérrez empezó a sonar. El nombre de su novia, Helen Harn, aparecía en la pantalla. Al contestar, lo primero que oyó fue una voz grave y temblorosa. Helen apenas podía hablar. Le temblaban los labios, lloraba y apenas podía respirar. Pronunció una frase que le dio escalofríos a Carlos. Su hermana mayor, Megan, acababa de dispararle a su madre. De fondo, se oían sollozos y ruidos, como si la niña estuviera dando vueltas por la habitación, sin saber qué hacer. Repitió que tenía miedo, con la voz entrecortada. Carlos, que estaba en otra ciudad, intentó mantenerla al teléfono y le dijo que corriera de inmediato. Pero Helen respondió que su sobrina Molly, una niña de 8 años, estaba cerca y que no podía dejarla sola. Su voz se volvió cada vez más entrecortada, y entonces la llamada terminó abruptamente. Carlos intentó devolver la llamada inmediatamente. El teléfono sonó, pero Helen no contestó. Le envió mensajes uno tras otro, pero ninguno de ellos fue leído. Finalmente, alguien contestó, pero no era la voz de Helen. Era femenina, tranquila, ajena. Le ordenó que mantuviera la calma. Entonces, todo estará bien. Carlos exigió hablar con Helen, pero el desconocido le dijo fríamente que no podía contestar, y colgó. Unos minutos después, Carlos empezó a recibir mensajes extraños en su teléfono, supuestamente de Helen, que estaba bien y que no estaba enojada con Megan. Estas frases sonaban extrañas, como si las hubiera escrito alguien a quien le costaba entender la forma de expresarse de Helen. Carlos se dio cuenta de que la situación se estaba descontrolando. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo en la casa de la familia Harn, su novia corría peligro. Perdió la esperanza de obtener una respuesta y decidió actuar. Después de un rato, llamó al 911 en el condado de Fairfax, Virginia, y le contó al operador todo lo que sabía. Megan le había disparado a su madre y Helen estaba desaparecida y potencialmente en peligro de muerte. Él entendió una cosa. Ahora todo dependía de la rapidez con la que la policía llegara a la casa, donde aún se encontraba el dolor de toda una familia, y tal vez un niño vivo. La policía del condado de Fairfax respondió rápidamente a la llamada. Al llegar a la casa de la familia Harn, llamaron a la puerta varias veces, anunciando a gritos su identidad, pero nadie respondió. El silencio en el interior era inquietante. Decidiendo que la demora podría costar vidas, forzaron la puerta principal y entraron. A pocos pasos de la entrada, vieron el cuerpo de Pam Harn, de 60 años, en el pasillo. Estaba boca abajo en el suelo, con la espalda cubierta con una manta. Un teléfono celular yacía cuidadosamente sobre la manta. La colocación parecía demasiado deliberada para ser accidental. Los agentes comenzaron a registrar la casa. Subían las escaleras hasta el segundo piso con lentitud. No se sabía si el tirador seguía dentro. Cada paso resonaba con ansiedad. En el último piso, abrieron las puertas una a una hasta llegar al baño. En el baño, encontraron un segundo cuerpo. Helen Harn, de 20 años. Estaba tendida en el suelo, en una posición antinatural. La culata de un rifle calibre .22 estaba entre sus piernas y el cañón apuntaba a su abdomen. A primera vista, la escena parecía indicar que Helen le había disparado a su madre y luego se había suicidado. Pero algo en esta escena resultaba inquietante, incluso para el ojo inexperto. Había mucha sangre por todas partes, pero el rifle mismo tenía sospechosamente pocas marcas. Además, la puerta del baño estaba abierta y no había señales de forcejeo. La policía evaluó rápidamente la situación. No había señales de entrada forzada
ni huellas dactilares, y no faltaba nada en la casa. Todo parecía indicar que el tiroteo se había producido entre familiares, sin intervención externa. La conclusión preliminar fue simple. Helene le disparó a su madre y luego se suicidó. Pero la pregunta principal seguía en pie. ¿Por qué logró llamar a Carlos y acusar a su hermana? Y si realmente era la asesina, ¿por qué le enviaba mensajes extraños? Las respuestas a estas preguntas solo surgirían tras una investigación exhaustiva. Y los agentes ya se daban cuenta de que no se trataba de un conflicto familiar cualquiera, sino de algo mucho más complejo. Mientras los científicos forenses registraban la posición de los cuerpos y recogían las primeras pistas, los detectives comenzaron a reconstruir el contexto de la vida de la familia Harn. Quedó claro, la aparente tranquilidad de su hogar era engañosa. Vivían en la casa 4 personas: su madre, Pam Harn, de 60 años, sus 2 hijas, Helene, de 20, y Megan, de 30, y Molly, de 8, hija de Megan. Las hermanas también tenían una tercera hija, Ashley, de 30 años, pero hacía tiempo que se había mudado y estaba casada. A primera vista, la familia parecía normal, pero si se analiza más a fondo, queda claro que cada uno de ellos vivió su propia vida difícil. Pam Harn crió sola a sus 3 hijas durante muchos años. Para mantener a su familia, trabajó en varios empleos, se privó de casi todo y poco a poco alcanzó un alto cargo en una gran empresa. Cuando la vida mejoró, compró una casa grande en McLean, Virginia, y continuó apoyando a sus hijas lo mejor que pudo. Estaba especialmente dedicada a su hija menor, Helene. Acababa de graduarse de la universidad y estaba a punto de comenzar una nueva vida. Pam le había construido recientemente una casa unifamiliar en Dallas, valorada en unos $800,000, y Helene se preparaba para mudarse con su novio, Carlos. Tenían planes de boda y de empezar una vida juntos. Helene estaba emocionada, esperanzada, y según sus amigos, de muy buen humor en las últimas semanas. Mientras tanto, la vida de Megan tomaba un rumbo diferente. Tenía 30 años, estaba desempleada y dependía casi por completo de su madre para el apoyo económico, familiar y emocional. Megan se había separado y reencontrado repetidamente con su exmarido, y cada vez, tras cada ruptura, volvía a vivir con Pam. Su madre la recibió una y otra vez, apoyándola y criando a su nieta, Molly. Pero tras la aparente calma, acechaba la tensión. Megan envidiaba a su hermana menor. Consideraba a Helen la favorita de la familia. Guapa, exitosa, rodeada de atención y con un futuro que Pam había construido para ella con sus propias manos. Y cuanto más se acercaba la mudanza de Helen, más resentida se sentía Megan. Esa mañana, según la propia Megan, se desató una pelea entre Helen y su madre. La pelea surgió precisamente por esa casa. Pam, supuestamente, amenazó con cancelar la mudanza, a menos que Helen rompiera con Carlos. Pero incluso entonces, los detectives notaron que las palabras de Megan parecían demasiado elaboradas, demasiado correctas, como si hubieran sido preparadas de antemano. Y lo más importante, seguían sin tener ni una sola prueba que respaldara su historia. Mientras tanto, todas las miradas estaban puestas en los 2 cadáveres en la casa y en la imposibilidad de determinar el paradero de Megan en el momento de la tragedia. Durante el interrogatorio, afirmó haberse marchado temprano esa mañana. Pero los detectives lo tenían claro. Esta historia no ofrecía respuestas, solo nuevas preguntas. Y ahora la tarea principal era encontrar a Megan y entender qué veía y qué estaba ocultando. Mientras los forenses continuaban trabajando en la escena del crimen, los detectives comenzaron a buscar a Megan. Fue su nombre
el que Helen mencionó en su última y desesperada llamada a Carlos. Y según sus palabras, Megan fue la causa de todo lo ocurrido. La hermana fue encontrada con bastante rapidez y llevada a comisaría ese mismo día. Parecía preocupada, pero también con ganas de hablar. Durante el interrogatorio, Megan explicó que había salido temprano esa mañana con su hija para visitar a su exmarido. Antes de eso, afirmó, había presenciado una fuerte discusión entre Helen y su madre. Dijo que Pam se oponía rotundamente a la relación de Helen con Carlos y no quería que la joven pareja viviera en la casa que había construido para su hija. Supuestamente Pam amenazó con devolverle la casa si Helen no cumplía con sus exigencias. Según Megan, Helen estaba furiosa. Gritaba, lloraba y no escuchaba los argumentos de su madre. Megan intentó retratar a su hermana como inestable. Afirmó que Helen había abandonado la escuela por un novio, consumía sustancias ilegales, se había vuelto egoísta, desagradecida y profundamente deprimida. Por sus palabras, parecía como si hubiera sido Helen quien pudo haber dañado a su madre y luego a ella misma. Sin embargo, los detectives detectaron rápidamente las inconsistencias. A pesar de sus lágrimas y su voz temblorosa, Megan parecía demasiado concentrada en retratar a su hermana menor como inestable. Repetía sus argumentos casi textualmente, como si fueran frases memorizadas. Además, la coartada de Megan se basaba únicamente en las palabras de su exmarido, y los detectives no podían aceptarlo sin realizar más investigaciones. Aunque Megan describió a su madre como una mujer cruel que supuestamente amenazó a su hija, allegados a la familia contaron una historia muy diferente. Afirmaron que Pam adoraba a Helen, siempre la apoyó y jamás le habría impedido ser feliz. Aunque la policía no tenía pruebas directas contra Megan, los detectives intuían claramente que su historia era más que una simple versión burda de los hechos. Estaba construida con tanto cuidado que parecía sospechosamente coherente. Había algo en su comportamiento que no encajaba con la imagen de un testigo aleatorio. Fue en este punto cuando los investigadores tomaron una decisión importante: reexaminar la escena del crimen teniendo en cuenta la posible intención. Porque cuanto más hablaba Megan, menos le creían los detectives. Cuando los investigadores regresaron a analizar la escena del crimen, les sorprendieron detalles que antes podrían haber parecido insignificantes, pero que ahora, después de las palabras de Megan, adquirieron un significado completamente nuevo. Lo primero que me llamó la atención fue el celular de Pam sobre la manta ensangrentada que la cubría. Parecía como si alguien lo hubiera dejado ahí después de que se cayera. La ubicación en sí era demasiado ordenada para el caos de lo sucedido. La segunda rareza se encontraba en el segundo piso, junto al cuerpo de Helen. A pesar de la considerable cantidad de sangre en el suelo, el rifle apenas presentaba marcas. Si Helen hubiera sostenido el arma al disparar, debería haber quedado cubierta de salpicaduras, pero parecía que alguien la había manipulado posteriormente. El tercer detalle hizo reflexionar a los detectives. No se encontraron huellas dactilares en el teléfono de Helen. Ni una sola. A pesar de haber hablado con Carlos apenas horas antes de su muerte. Esto solo significaba una cosa: el teléfono había sido borrado. Además, el examen estableció que la posición corporal de Helen no correspondía a un suicidio clásico. La trayectoria del disparo indicaba que la bala entró casi verticalmente, de arriba a abajo, por la coronilla. Un disparo así era físicamente imposible de autoinfligir. Luego, llegó el informe forense oficial.
La conclusión fue clara. Helene no pudo haberse suicidado. El disparo lo realizó otra persona, sosteniendo el arma por encima de su cabeza. Y lo más importante, tanto la madre como la hija recibieron disparos con el mismo rifle calibre 22. Ahora los detectives hablaron con seguridad. Lo que están viendo no es un asesinato seguido de suicidio. Lo que están viendo es un doble asesinato con un intento de montaje. El círculo de sospechosos se reducía rápidamente. Solo quedaba una persona, una que había estado en la casa esa mañana, que tenía un motivo y cuyo testimonio ya empezaba a desmoronarse. Hermana mayor, Megan. Y ahora los investigadores necesitaban entender no solo cómo lo hizo, sino también con qué cuidado intentó ocultar su papel. A medida que los investigadores indagaban más en el pasado de la familia, el motivo de Megan empezó a tomar forma. Cuanto más indagaban en la relación entre las hermanas, más clara se volvía. En la casa de los Harn, latentes emociones que habían permanecido ocultas durante años. Megan se sintió privada toda su vida. Mientras Helene se graduó con éxito de la universidad, forjó relaciones, planeó una mudanza y una boda, Megan, de 30 y tantos años, vivía completamente del apoyo de su madre. No trabajaba y no hacía ningún esfuerzo por cambiar su situación. Sus allegados confirmaron que Megan se quejaba a menudo de la soledad, la falta de dinero y de que la menor se lleva todo lo mejor. Se irritó cuando la conversación giró en torno a la casa que Pam le había construido a Helen a un coste exorbitante, unos $800,000. La envidia se convirtió gradualmente en ira. Pam intentó ayudar a todas sus hijas, pero objetivamente ayudó más a la menor. Tenía perspectiva, futuro, planes. Pero Megan estaba estancada, y cada pequeña ayuda de su madre solo profundizaba su dependencia. Quedó claro, no se trataba de un conflicto repentino. Era una crisis acumulada y prolongada, en la que Megan se veía a sí misma como una niña olvidada y sin amor, y a Helen como una rival que había recibido lo que debía ser suyo. Cuando los detectives examinaron la computadora portátil de Megan, el rompecabezas comenzó a tomar forma. Descubrieron que, antes y el mismo día del asesinato, Megan había intentado varias veces transferir una gran suma, $418,000, de la cuenta de su madre a la suya. El banco rechazó todas las transacciones. Además, intentó retirar el dinero en persona, haciéndose pasar por Pam. Pero los empleados del banco detectaron discrepancias en la información de verificación y rechazaron su solicitud. Esto significaba una cosa. El motivo no era simplemente emocional. Fue un gasto financiero enorme. El dinero de la madre de Megan era su única oportunidad de comprar la casa que tanto le gustaba, valorada en unos $485,000. Megan tenía $30 en su cuenta. Necesitaba el dinero desesperadamente, y sus intentos de retirarlo a espaldas de su madre habían fracasado. La versión de la investigación empezó a verse así. Ella no pudo conseguir el dinero mediante engaños, así que decidió conseguirlo de otra manera. Cuando los detectives volvieron a interrogar a Megan, la conversación fue diferente. Su relato se volvió confuso y sus lágrimas poco convincentes. Admitió que sí había intentado retirar dinero, pero afirmó que su madre le había dado permiso. Sin embargo, nadie pudo confirmar sus palabras, y lo que despertó más sospechas fue que la propia Pam llamó al banco poco antes de su muerte para congelar la cuenta. Pam claramente se enteró de los intentos de Megan, y esto podría haber sido el detonante de la tragedia. Tras volver a interrogar a Megan, los detectives comenzaron a comprobar su coartada.
La primera persona que pudo corroborar su historia fue su exmarido, ya que Megan afirmó haber salido de su casa esa mañana temprano con su hija. Sin embargo, incluso al principio de la entrevista, el exmarido se mostró confundido. No pudo precisar la hora exacta de su llegada. Cambiaba constantemente sus respuestas y estaba visiblemente nervioso. Finalmente, admitió la verdad. Estaba en el trabajo cuando Megan llegó. Esto significaba que no la había presenciado y no podía confirmar a qué hora salió de la casa donde ocurrió el asesinato. Mientras se llevaba a cabo el interrogatorio, los detectives ya habían obtenido imágenes de vigilancia de los alrededores de la casa de los Harn. La revisión del video despejó cualquier duda. Poco antes de que llegara la policía, las cámaras captaron a una mujer parecida a Megan. Salió tranquilamente de la casa, miró a su alrededor, se dirigió a su coche, abrió el maletero y metió un objeto oblongo en un estuche. Luego se subió y se marchó. Los investigadores determinaron posteriormente que el estuche contenía un estuche de rifle calibre .22, el mismo que se utilizó para disparar a Pam y Helen. Este momento se volvió crucial. Ahora, era evidente que Megan había estado en la casa después de los asesinatos, y que su intento de aparentar una salida anticipada era una mentira. Cuanto más investigaban los investigadores, más claro se hacía que Megan había intentado ocultar su presencia y deshacerse de una prueba clave: el estuche del arma. La policía confirmó aún más que Megan había llamado al teléfono de su madre en el banco, haciéndose pasar por Pam para intentar una transferencia bancaria. Esto explicaba por qué el teléfono de su madre se encontró cuidadosamente colocado sobre la manta. Megan lo había buscado después del asesinato y lo había dejado donde terminó de usarlo. Cada nueva acción, cada paso que daba, recreaba una imagen de los hechos que desmentía cualquier teoría sobre su inocencia. Los investigadores ya habían presenciado el desarrollo de los acontecimientos. Megan había intentado sin éxito varias veces transferir el dinero de su madre a su nombre. Pam, al darse cuenta de que su hija intentaba retirar fraudulentamente una gran suma, congeló la cuenta. Esa mañana, se desató una discusión en casa que podría haber sido el último momento de Megan. Tras el asesinato de su madre, Helen se convirtió en una testigo indeseable, y Megan le disparó para evitar que dijera la verdad. Megan intentó entonces simular el suicidio de Helen, arreglando su cuerpo para que pareciera que ella había apretado el gatillo. Ahora era evidente que su historia empezaba a desmoronarse. La coartada no resistía el escrutinio, el testimonio contradecía los hechos, y las grabaciones y las pruebas en la escena del crimen hablaban por sí solas. Las mentiras de Megan ya no ocultaban sus acciones. Simplemente confirmaban que había intentado ocultar la verdad, pero lo había hecho con torpeza. A medida que el panorama de los acontecimientos comenzaba a desentrañar, los detectives decidieron revisar a fondo todos los registros financieros relacionados con la familia Harn. Fue aquí donde surgió una prueba crucial. El banco recibió la grabación de una llamada telefónica realizada varias horas antes del asesinato. La mujer que intentaba transferir dinero de la cuenta de Pam Harn se identificó como ella, pero los empleados del banco notaron que la llamada provenía de un número desconocido. Comenzaron a hacerle preguntas de seguimiento, que la persona que llamó no pudo responder. Entonces, el empleado volvió a llamar al número que figuraba en la base de datos del banco como contacto principal de Pam. Pam respondió, afirmando con calma que no había transferido nada
ni tenía intención de hacerlo. Esta conversación confirmó que Pam se dio cuenta de que alguien intentaba acceder a su dinero mediante fraude e inmediatamente solicitó la congelación de su cuenta. Para los investigadores, esta fue una señal clara. El dinero era la clave de todo. Además, descubrieron que Megan había llamado al teléfono de su madre varias horas antes de que llegara la policía. Ahora, estaba claro por qué. Intentaba acceder al teléfono para poder volver a contactar con el banco y completar la transferencia. Esto también explicaba la extraña ubicación del teléfono de Pam sobre la manta del pasillo. Megan lo había encontrado después del asesinato y lo había dejado donde ya no lo necesitaba. Pero el descubrimiento más importante fue la información de que Megan solo tenía $30 en su cuenta al momento del asesinato. Ya había puesto el ojo en una casa que valía aproximadamente $485,000 y necesitaba desesperadamente el dinero de su madre para empezar una nueva vida. Todo esto desmintió por completo la teoría de que Megan era una simple espectadora. Por el contrario, su situación financiera, sus intentos de acceder al dinero de otras personas, su falso testimonio y las grabaciones de video demostraron una conexión directa entre sus acciones y la tragedia. Cuando los detectives citaron a Megan para interrogarla, ya sabían que su mentira se desmoronaría ante el peso de las pruebas. Pero ella siguió negándolo todo, tanto su participación en las transferencias como en el asesinato. Su historia de que su madre la había autorizado a transferir el dinero carecía por completo de fundamento. Al contrario, los registros bancarios indicaban claramente que Pam había rechazado cualquier transferencia y congelado la cuenta. Los investigadores ahora estaban seguros de que Megan tenía un motivo, una oportunidad y un intento de ocultar sus huellas. Ella intentó conseguir dinero ilegalmente y fracasó. Intenté repetirlo. Otra vez, fracaso. La madre se dio cuenta del engaño. Un conflicto. Y apenas unas horas después, 2 mujeres fueron asesinadas a tiros en la misma casa donde su último intento de acceder al dinero había terminado en rechazo. El caso estaba pasando de ser un complicado conflicto familiar a una cadena de acontecimientos claramente estructurada. Solo faltaba confirmarlo todo en el tribunal y determinar si Megan mostraría siquiera un atisbo de remordimiento o se mantendría firme hasta el final. Mientras Megan seguía negando su participación en el asesinato, los investigadores seguían reuniendo pruebas, estrechando gradualmente su cerco. Entrevistar a su exmarido fue solo el principio. Su testimonio confirmó que Megan había mentido sobre la hora de su partida, pero ahora necesitaban demostrar que estaba en la casa en el preciso momento en que Pam y Helen murieron. El elemento decisivo fue la grabación de una cámara de vigilancia instalada cerca de la casa. Los detectives la revisaron fotograma a fotograma y encontraron algo que lo cambió todo. En el video, Megan sale de la casa después de la hora presuntamente cometida. Camina tranquilamente hacia su coche. Sostiene un maletín rectangular en las manos. Lo guarda en el maletero y se marcha. Este momento se grabó minutos antes de que llegara la policía. Más tarde se descubrió que el estuche contenía un fusil calibre .22, el arma utilizada para matar a ambas mujeres. Megan no solo estuvo en la escena del crimen, sino que también intentó deshacerse de algunos de los accesorios del arma para ocultar su participación. Exámenes posteriores reforzaron la investigación. No se encontraron huellas dactilares en el estuche, pero sí en las de Megan. El teléfono de Helen, hallado en la encimera del baño junto al cuerpo,
no contenía sus huellas. Esto solo se podía explicar por el hecho de que el teléfono había sido limpiado a fondo. Además, los peritos confirmaron que la posición del rifle cerca del cuerpo de Helene no era natural. La cantidad de sangre en el suelo y la ausencia de marcas en el arma indicaban que el rifle se colocó junto al cuerpo después del disparo. Esto descartó por completo un suicidio. Todos estos detalles formaban una imagen clara. Megan intentaba presentar el asesinato de su madre como obra de Helen y su muerte como un suicidio. Quería acceder al dinero de su madre, eliminar al testigo y borrar su rastro para que las sospechas recayeran sobre su hermana menor. Para estar completamente seguros, los investigadores decidieron examinar toda la mañana anterior al asesinato. Compararon las declaraciones de los testigos, los datos de la torre telefónica, las horas de los intentos de transferencia de dinero y el momento de la llamada al banco cuando Pam se negó a confirmar la transacción. Todo apuntaba a una cosa. Megan había estado furiosa esa mañana. Sabía que su madre había congelado la cuenta y no iba a pagar la casa que Megan quería comprar. Esto significaba que su plan se estaba desmoronando. Grabaciones de intentos de transferencias telefónicas, llamadas falsas realizadas en nombre de su madre. La aparición de Megan cerca de la casa antes de que llegara la policía, el estuche del arma, la falta de huellas dactilares, el testimonio de expertos, todo formaba una cadena continua. Solo faltaba un detalle: escuchar la verdad de boca de la propia Megan. Pero como demostró el tribunal, eso nunca ocurrió. Cuando el caso llegó a los tribunales, no había dudas ni caos en la sala, solo una gran tensión. Megan Harn permaneció sentada con calma, negándolo todo y repitiendo que no tenía nada que ver con la muerte de su madre y su hermana. Insistió en que Pam la había autorizado a transferir el dinero y que la asesina era Helen, quien supuestamente sufría de depresión. Pero esta vez, las palabras no significaron nada. Megan se enfrentó a pruebas directas, registros bancarios, llamadas telefónicas con alias, intentos de transferencias bancarias a gran escala, imágenes de un estuche de rifle, teléfonos borrados, huellas dactilares faltantes, manchas de sangre que no coincidían con un suicidio, y el testimonio de un experto que afirmaba que el disparo en la cabeza de Helen había sido disparado desde arriba, por otra persona. La fiscalía declaró sin rodeos. El motivo fue el dinero. Pam había bloqueado el acceso a la cuenta. Megan necesitaba desesperadamente una gran suma para comprar una casa. Matar a su madre eliminó el primer obstáculo. Matar a Helen, la única testigo, y la puesta en escena fue un intento de ocultar la verdad y crear la ilusión de un trágico drama familiar. La defensa intentó demostrar que Helen pudo haber apretado el gatillo con el pie, pero un experto en balística explicó con seguridad que la trayectoria del disparo lo imposibilitaba. Ninguna acrobacia le habría permitido sostener el arma en ese ángulo. La defensa se derrumbó en cuestión de minutos. Ashley, la tercera hermana, estuvo presente en el juicio. Admitió sufrir un trastorno de estrés postraumático grave tras el incidente. Le dolió decir que el asesino había acabado en su propia familia. Dijo que solo recordaría a Helen y a su madre, y que el nombre Megan ya no existía para ella. El jurado escuchó el caso durante varios días. Examinaron todas las fotografías, informes periciales, registros telefónicos, impresiones, grabaciones de video y el historial de intentos de transferencia de dinero. No quedó ninguna duda. Megan Harn fue declarada culpable de ambos cargos por el asesinato de su madre, Pam,
y de su hermana menor, Helen. El juez la condenó a 2 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Para una respetada miembro de la sociedad, una madre, una mujer que soñaba con un hogar propio, este momento significaba una cosa: nunca volvería a ser libre. El hogar por el que 2 mujeres fueron asesinadas nunca sería suyo. Molly crecería sin madre. La familia quedaría destrozada para siempre. Y Pam y Helen serán recordadas por quienes las amaron como víctimas de una codicia monstruosa, envuelta en el caparazón de los lazos familiares. La historia terminó con un veredicto, pero las heridas que dejó este crimen nunca sanarán. Si lo deseas, puedo hacer un epílogo, o preparar una introducción, o recopilar el texto en un guión listo para un vídeo.